Hola, hoy vamos a hablar sobre el origen de la lengua castellana y sus comienzos. Bueno, el idioma español sobre todo se originó en la región suroeste de Europa, conocida como la península ibérica, en algún momento a finales del siglo VI a.C. Los primeros habitantes de la región, los ibéricos, comenzaron a mezclarse con los celtas, pueblos nómadas de Europa Central. Los dos grupos formaban un pueblo denominado celtibéricos, hablantes de una forma celta. Bajo el gobierno del Imperio Romano, en el siglo XIX a.C., la región se hizo conocida como Hispania y sus habitantes aprendieron el latín de comerciantes, colonizadores, administradores y soldados romanos. Cuando el latín clásico de la clase educada de Roma se mezcló con la lengua prerromana de los ibéricos, celta y cartagineses, apareció una lengua llamada latín vulgar. Siguió los modelos básicos del latín, pero tomó y añadió palabras de otras lenguas. Incluso después de los visigodos, tribus germánicas de Europa Oriental invadieron a Hispania en el siglo V después de Cristo. El latín continuó siendo el idioma oficial del gobierno y la cultura hasta aproximadamente el año 719 después de Cristo, cuando grupos islámicos de habla árabe del norte de África, llamados los moros, completaron su conquista de la región. El árabe y un dialecto afín llamado mozárabe se hablaron ampliamente en España islámica, excepto en unos cuantos reinos cristianos lejanos que se encontraban en el norte como Asturias, en donde el latín vulgar sobrevivió. Durante los siglos subsiguientes, los reinos cristianos reconquistaron paulatinamente la España en propiedades de los moros y retomaron el país lingüístico, político, militar y culturalmente. Como los cristianos se trasladaron al sur, sus dialectos de latín vulgar se volvieron dominantes. En particular, el castellano, un dialecto que se originó en la llanura del norte, se llevó a las regiones del sur y este castellano a andaluz. El idioma que resultó fue un idioma híbrido, porque el castellano tomó muchas palabras del mozárabe y se calcula que el idioma moderno cuenta con aproximadamente 4.000 palabras con raíces árabes. La creación de un idioma español estandarizado, basado en el dialecto castellano, comenzó en el año 1200 con el rey X, quien fue el llamado el rey erudito de Castilla y León. Él y su corte de eruditos adoptaron la ciudad de Toledo, un centro cultural en la planicie central, como la base de sus actividades. Ahí, los eruditos escribieron obras originales en castellano y tradujeron historias, crónicas y además científicas, jurídicas y literales de otros idiomas, principalmente del latín y el griego, además del árabe. En efecto, este esfuerzo histórico de traducción fue un vehículo importante para la diseminación del conocimiento en España, en Europa occidental antigua. Además, Alfonso X también adoptó el castellano para el trabajo administrativo y todos los documentos y decretos oficiales. El dialecto castellano de España ganó ampliamente aceptación durante el reinado de los monarcas católicos de Isabel Castilla y Fernando Aragón, quienes conquistaron la reconquista de España en el 1492, que fue nuestra independencia. Además de eso, al impulsar a los moros de su última fortaleza en la ciudad de Granada, Isabel y Fernando hicieron el castellano el idioma oficial en su reino. En el mismo año que los moros fueron derrotados, apareció un libro importante, Arte de la Lengua Castellana, que era The Art of the Castilian Language, de Antonio Lebrija. Fue el primer libro para estudiar e intentar definir la gramática de un modo europeo. El dialecto castellano de Toledo se convirtió en el estándar escrito y educativo en España, aun cuando permanecieron varios dialectos hablados. El más notable fue el andaluz, un dialecto que se hablaba en la ciudad del sur de Sevilla, en la región de Andaluz.
porque podemos ver también que antes de la llegada de los romanos en la península de Ibérica estuvo ocupado por muchos pueblos, no era solo uno. Además de eso, tenían diferentes lenguas, culturas, pero este periodo fue conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron ibéricos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartaginenses. Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de Cristo. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres, su lengua, el latín, pero no el latín clásico a las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. La lengua prerromana compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco este la dominó. El país vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín. En la Edad Media, durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Estos se adaptaron a las culturas y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero no dejaron muchas palabras de su lengua que se llamaban germanismo. Por ejemplo, algunas palabras que podemos ver en esto, parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa y brotar. Fueron palabras muy conocidas y que todavía la utilizamos. Además de eso, en el siglo 711 se produce la invasión árabe, casi sin resistencia. Los árabes ocupan prácticamente toda la península. Su cultura es superior a la de los visigodos. Por esto y por la cantidad de tiempo que estuvieron con nosotros, o sea, 8 siglos, nos dejaron muchas palabras de árabes. Ejemplo, la zanahoria es muy común, la alcachofa, taza, cifra. Son palabras más comunes que utilizamos del árabe. En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando en el paso de los siglos, para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva. El castellano en el resto de la península surge catalán, gallego, Artur Leones, navarroagones. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada en España. Se impone en otros dialectos, préstamos lingüísticos en el siglo de oro. El vocabulario de esta época se enriqueció con numerosas voces tomadas del latín, pero también con términos de origen italiano: bisoño, escopeta, piloto, centinela, tercero, novela, y palabras en francés: servilleta, trinchera, bayeta, corcel, batallón. A estas palabras se sumaron las procedencias de las palabras indígenas del nuevo continente: patata, chocolate, tabaco, canoa, huracán, tiburón, etcétera. Son palabras muy conocidas que lo utilizamos. Entonces, en el siglo XVIII y siglo XIX son épocas de importantes avances materiales y científicos, lo cual hace una gran demanda de términos para denominar los nuevos conceptos, hacerlos realidad. Algunos se acuñaron utilizando los recursos de la propia lengua, pero otros, muchos, fueron préstamos que se tomaron del francés. En el siglo XX, el anglicismo ha tenido un progreso imparable, acrecentando en los últimos tiempos por las innovaciones tecnológicas y de la ilusión de la neologismo y cascos del inglés. Así como en estos días hemos adaptado muchas lenguas y así todo va avanzando, el total, nuestras lenguas es una mezcla de todos los idiomas. Bueno, esto era todo. Muchas gracias.